Capítulo 28. Shisui contra Cao Cao. El escenario estuvo rápidamente preparado, aunque era extraño que estas cosas parecieran estar convenientemente preparadas de antemano, nadie se detuvo a pensar en esos detalles por el momento. ¿Por qué? Sencillo, se trataba de un Agni Kai ceremonial, y los participantes eran figuras bastante conocidas, por lo que atrajo la atención de muchos marineros y vecinos del pueblo. La batalla no pudo celebrarse en el barco, así que se llevó a cabo en la playa. La iluminación se logró colocando antorchas altas que marcaban el campo de batalla. Shisui prestó atención a estas fuentes de fuego por un momento antes de concentrarse en Cao Cao. El chico estaba en forma, su torso desnudo y sus pantalones rojos representaban su afiliación a la Nación del Fuego. Curiosamente, tenía los ojos cerrados y Shisui percibió que Cao Cao no era estúpido a pesar de su desinhibición. Se estaba preparando para esta pelea. Shisui hizo lo mismo, pero sintió una extraña sensación en ese momento. Entonces, agitó las manos y todos a su alrededor cambiaron. La gente se dio cuenta rápidamente de que algo extraño se había infiltrado en la realidad. ¿Shisui hizo un reflejo del mundo espiritual como aquella vez?, preguntó Zuko, sintiendo la extraña sensación igual que aquella vez en el pasado. Así parece, el mundo espiritual es tan colorido según mis recuerdos, dijo Tilde, observando con curiosidad todo lo que sucedía a su alrededor. Zhao estaba cerca de ellos, escuchando lo que decían, y eso le asustó. ¿Acaso Shisui había involucrado seriamente al mundo espiritual en este asunto? Justo cuando estaba a punto de decir algo, todos miraron en cierta dirección. Algo enorme se acercaba. No solo enorme, sino ardiente y extremadamente poderoso. Todos los maestros fuego sintieron que las llamas internas de sus cuerpos latían de emoción ante el ser espiritual que se acercaba. Señor Agni, llamo su atención sobre este Agni Kai para que sea el árbitro imparcial y defienda la justicia en este antiguo duelo ritual. La voz de Shisui aclaró las mentes de todos, pero solo atrajo más confusión y miedo. Agni es generalmente representado en la cultura de la Nación del Fuego como el protector de los maestros fuego, el dragón de dragones y la personificación del espíritu del sol. Los dragones del mundo real son sus vasallos, difundiendo el concepto del fuego control, tal como lo hicieron los tejones topo de Gea en el mundo real. El ser se hizo más evidente para todos. Un colosal dragón dorado, parecido al sol del mediodía. Era una mezcla entre un dragón occidental y uno oriental. Especialmente el cuello y la cola largos, la cabeza de un dragón oriental, pero con alas y garras de un dragón occidental. Sus escamas doradas parecían oro fundido, retorciéndose en extraños patrones, pero Zuko, que observaba al espíritu con interés, notó algo especial en esos patrones. No sabía por qué, pero hizo un esfuerzo especial por memorizar esos patrones para poder replicarlos más tarde. Agni aterrizó, sacudiendo la tierra con gran peso. El espíritu notó la mirada de Zuko con sus enormes ojos dorados, pero solo lo miró de reojo antes de bajar la vista hacia Shisui. Estiró su largo cuello y estudió al maestro agua con atención antes de hablar. Sabio e iluminado, acepto tu invitación para juzgar este Agni Kai. Su voz era particularmente gruesa y resonante. El espíritu gigante miró a Cao Cao, y llamas doradas brotaron de su nariz mientras resoplaba, pero no dijo ni hizo nada más, solo movió su cuerpo antes de abrir la boca. El dragón escupió fuego dorado. Las llamas eran únicas en este mundo. Eran extremadamente calientes, pero al mismo tiempo, no causaban ninguna molestia ni daño. Las llamas formaron un gran círculo que contenía a Shisui y Cao Cao. Aunque Agni estaba en el mundo espiritual y su reflejo se proyectaba al mundo real gracias a Shisui, todos podían sentir la fuerza de las llamas que parecían bloquear el área. Sabían que nadie podía interferir en la batalla. Nadie puede intervenir. La lucha termina cuando alguien usa fuego autoprovocado para quemar al otro. Cualquier acción después de que anuncie el fin del duelo provocará mi ira, dijo Agni, lanzando a Zhao una mirada fulminante que incomodó especialmente al vicealmirante. Digan sus nombres, títulos y lo que desean lograr con este Agni Kai, dijo Agni, y Cao Cao dio un paso al frente para comenzar su discurso. Me llamo Cao Cao, soy teniente comandante de la Nación del Fuego. Quiero que Shisui rompa su compromiso con la princesa Azula tras mi victoria. La grosera petición del chico distaba mucho de ser la intención original de Zhao.
Zhao solo quería que Cao Cao ganara, exigiría que Shisui le enseñara su técnica Shi característica, una humillación mucho más leve que arruinaría su especialidad y lo sacaría de su pedestal. Ahora Zhao simplemente negó con la cabeza con genuina decepción, sin disimulo. Le dolía la estupidez de su familiar y ya tenía en mente expulsarlo de la armada aunque ganara. Porque lo que Cao Cao había dicho era una afrenta directa a la decisión de la familia real, incluso si se hizo con intenciones románticas u honorables, no cambiaba el hecho de que era una gran estupidez decir tales cosas de esa manera. Me llamo Shisui, sabio, iluminado, capitán del ejército de la Nación del Fuego. Si gano, solo quiero una disculpa. Declaró Shisui, lo que provocó que la gente lo mirara con más respeto. Aunque las palabras de Cao Cao fueron particularmente groseras con Shisui, este mantuvo la humildad y decidió simplemente disculparse. ¡Qué magnánimo! Este pensamiento se extendió por la mente de muchos en ese momento, contradiciendo aún más las intenciones originales de Zhao. Ya que han declarado lo que desean ganar, que comience el Agni Kai. Declaró el espíritu gigante, dando paso a la batalla. Demostrando su dominio de su elemento, Cao Cao se impulsó hacia Shisui con chorros de llamas saliendo de sus pies descalzos. Shisui se agachó como un animal a punto de embestir. Polillas de Shi blanco brotaron del cuerpo de Shisui y giraron a su alrededor. Muchos sabían que se trataba de una aplicación básica de energía, pero parecía que nadie podía replicar el control exagerado del maestro agua sobre estas motas de Shi. Por eso, esta técnica es su especialidad. Cao Cao disparó un chorro de llamas hacia Shisui, quien usó sus manos para comprimir las llamas y formar un misil llameante. Los ojos dorados de Shisui parecieron oscurecerse ligeramente al activar su don. Su cuerpo actuó, pasando de la inacción a la acción en un instante, logrando esquivar el chorro de fuego que se curvó para seguir persiguiéndolo mientras Cao Cao saltaba, giraba en el aire y lanzaba varios arcos llameantes al sabio. Shisui retrocedió constantemente mientras esquivaba, siempre consciente de las llamas y la proximidad de Cao Cao, aunque al principio le preocupó que los ataques perdidos de Cao Cao pudieran golpear a alguien desprevenido, su miedo desapareció rápidamente. Las llamas doradas bloquearon la propagación de los ataques de Cao Cao, por lo que todo quedó contenido en la arena de batalla. Agni se encargó de la seguridad de los espectadores, para que Shisui pudiera concentrarse en la lucha. No importaba qué tipo de ataque intentara, Shisui los esquivaba todos, lo que comenzó a frustrar a Cao Cao, quien comenzó a lanzar ataques de largo alcance, pero la velocidad de movimiento de Shisui era inhumanamente alta. Debido a que Shisui usaba Shi para fortalecer su cuerpo, y aunque Cao Cao hacía lo mismo, era evidente que la velocidad de Shisui era mayor. Pronto, Cao Cao dejó de atacar y le costó respirar, pero recuperó la respiración rápidamente. ¿Por qué solo esquivas? Solo sabes hacer eso. Gritó Cao Cao, visiblemente frustrado. Toda la arena de la playa tenía manchas carbonizadas o glaseadas, que mostraban la intensidad de las llamas que habían caído sobre esos lugares. La temperatura había subido bastante, pero ninguno de los dos sudaba. Ambos resistían bien las temperaturas. Cao Cao porque era un maestro fuego, y Shisui porque era descendiente de uno. Shisui se quedó allí parado, observando el aura perturbada de Cao Cao con su don, y luego decidió ponerse más serio. Está bien, no lo esquivaré. Dijo Shisui, sonriendo ampliamente por alguna razón. Cao Cao sintió miedo. ¿Por qué me asusta esa sonrisa? Pensó el maestro fuego antes de empujarse aún más fuerte hacia Shisui con las llamas en sus pies, sus manos creando un chorro de fuego que, para sorpresa de Shisui, no esquivó. No, ¿por qué debería? Los brazos de Shisui estaban envueltos en las motas de Shi que se arremolinaban a su alrededor, rodeando ambas extremidades. Entonces, atacó con el puño cerrado. Cao Cao pareció ser golpeado por algo invisible y fue empujado hacia atrás, dejando dos marcas en la arena, mientras que las llamas que arrojó a Shisui fueron dispersadas por una fuerza invisible. Oh, ¿lo logró? Supongo que ya pudo calcular el daño de esa técnica. Dijo Tilee con interés, pero notó que el aura de Shisui parecía un poco extraña, y luego se fijó en el brazo que usaba para atacar. Azula, Shisui está herido. Dijo Tilee, haciendo que Azula se concentrara en el brazo de Shisui. De hecho, tenía un feo moretón en la extremidad, e incluso le brotaba un poco de sangre. ¿De verdad vas a usar algo así en una pelea? Preguntó Azula con algo de reproche y preocupación en su voz, pero sabía que no había nada que pudiera hacer, este Agni Kai solo terminaría cuando tuviera que terminar. Shisui siempre ha sido un chico.
al que le gusta ir por caminos diferentes. Dijo Zuko, conociéndolo bastante bien, ya que prácticamente crecieron juntos. Demasiado radical, si se tratara de cualquier otra persona, usar ondas de choque como técnica le habría dejado lesiones permanentes hace mucho tiempo. Para él. Es solo un baño de luna llena, ¿no? Dijo Petra con envidia por la forma en que Shisui limpiaba su cuerpo. No es que sintiera celos del tratamiento de piel gratuito que incluía este acto, para nada. Pero sus palabras sí iluminaron a quienes presenciaban la pelea, señalando a muchos inexpertos lo peligrosos que eran sus actos. Todos saben sobre las motas Shi, pero solo el sabio Shisui las usa de una manera tan extraña. ¿Cuándo alcanzaré un nivel similar?, murmuró un marinero de la Nación del Fuego, apretando los puños con frustración. Amigo, no te compares con él, agradece saber cómo usar el Shi. Puedes forjar tu propio camino. Le aconsejó Mai al oír el tono triste de su voz. El marinero miró a Mai, luego a la pelea, y la determinación ardía en sus ojos. Era cierto, solo había sido un sueño tener acceso a una forma de volverse tan fuerte como no vender, pero ahora que la tenía, ¿por qué compararse con Shisui? Era mejor seguir su propio camino. Así que el marinero comenzó a observar la batalla con más atención, con la esperanza de aprender algo de ella. Muchos lo hicieron, inspirándose en lo que sucedía en la arena. ¿Qué fue eso, control del aire?, preguntó Cao Cao con cautela. ¿Era Shisui el avatar? No, no era él, ¿qué era? Cao Cao vio entonces la herida en el brazo de Shisui y una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro al comprender rápidamente lo que había sucedido. Una onda de choque, no hay de control, ni siquiera un elemento, una onda de choque pura. Digno de un sabio. Sabiendo que Shisui probablemente no podría usar algo así todo el tiempo, el miedo de Cao Cao se apaciguó. Solo fue una prueba, pero veo que no es perfecta. Shisui negó con la cabeza y, sabiendo que no debía recurrir a ataques tan autodestructivos, sacudió primero los hombros, luego el cuello, antes de empezar a dar pequeños saltos en la arena. Los saltos de Shisui tenían un ritmo peculiar, y un recuerdo lejano acudió a la mente del sabio. Nunca había entendido las artes marciales en su vida anterior, pero ahora imitaba a dos de los artistas marciales más famosos del mundo. Bruce Lee y Muhammad Ali. Los saltos de Shisui iban acompañados de motas de Shi que giraban alrededor de su cuerpo, creando una extraña sensación que emanaba de él. Cao Cao atacó a Shisui por tercera vez, esta vez queriendo hacer las cosas físicas porque sentía que lanzar su fuego a Shisui sin lograr limitar su movilidad sería contraproducente. No sabía por qué estaba haciendo esos extraños saltos, pero cuando lanzó una patada contra Shisui, Shisui simplemente movió la parte superior de su cuerpo hacia atrás antes de empujarse hacia adelante, su mano izquierda apretada en un puño que se estrelló directamente contra el pecho de Cao Cao. Aunque el joven se protegió con sus manos, Shisui no se detuvo, y tras un pequeño salto, aprovechando la corta distancia entre su puño izquierdo y el cuerpo de Cao Cao, hizo un gesto antes de golpear. Un puñetazo de 1 pulgada. Cao Cao nunca esperó tal ataque y fue empujado hacia atrás, pero Shisui fue quien se abalanzó sobre su enemigo y usó su rodilla para golpear nuevamente el pecho de Cao Cao, cuyas defensas habían sido derribadas. Aunque la mano de Cao Cao estaba cubierta por el fuego que lanzó a corta distancia, su cuerpo fue golpeado con suficiente fuerza para enviarlo a volar y estrellarse contra la arena de varios metros de distancia. Motas de Shi cubrieron el rostro de Shisui, cada una vibrando intensamente hasta que las llamas desaparecieron. No tenía quemaduras en el rostro, pero Shisui mostró algo cauteloso en ese momento. Es demasiado fuerte para ser un maestro fuego normal, aunque tenga talento, su cuerpo se sentía extraño. Es como si estuviera drogado. Genial, influenciado y drogado. ¿Qué más? Shisui empezó a maldecir mentalmente, pero su rostro no mostraba fluctuaciones. Él sabía de suplementos para mejorar el rendimiento. Es decir, Ki debía su nacimiento a algunos de sus logros en ese campo. Pero parecía que Cao Cao había consumido algo que sí mejoraba el rendimiento. Podía decirlo por la facilidad con la que resistía su ataque, aunque una persona normal no sería capaz de reaccionar y atacarlo de esa manera. Y por la forma en que Cao Cao se puso de pie sin siquiera moretones en su cuerpo de sus ataques anteriores, era seguro asumir que su suposición era correcta. «Ah, ¿no eres tan fuerte, sabio Shisui?», preguntó Cao Cao con sarcasmo, pero Shisui no dijo nada. Simplemente empezó a golpearlo. Shisui y Cao Cao lucharon con el cuerpo.
Cao Cao se basó en su excepcional resistencia física para superar la superioridad técnica de Shisui. Por muy fuertes que fueran las patadas, puñetazos, codazos, rodillazos o cabezazos de Shisui, Cao Cao podía soportarlos todos. La gente notó algo anormal, pero Agni no dijo nada, así que solo pudieron observar. La energía de ambos parecía inagotable. Incluso con heridas en el cuerpo, la intensidad de sus ataques no disminuyó. Shisui fue especialmente cuidadoso cuando Cao Cao intentó aferrarse a su cuerpo, pues ya había intentado aprovechar esos momentos para quemarlo. Y a diferencia de Cao Cao, Shisui no contaba con ninguna ventaja aparte de la inusual actividad de su Shi desde el día de su iluminación. Por lo tanto, su cuerpo mostraba algunos moretones y rasguños causados por Cao Cao, quien también era un hábil luchador cuerpo a cuerpo. Pero Shisui no estaba enojado ni frustrado, estaba feliz. No, incluso se rió. Una pelea como esta lo había emocionado mucho y la disfrutó. Pudo probar algunas de las técnicas que había inventado e incluso las dominó. Hizo de Cao Cao su piedra de afilar, lo que irritó al chico, pero cuando estaba a punto de decir algo cambió en las acciones de Shisui. Fue un golpe aparentemente normal, pero las partículas de Shi que orbitaban su puño indicaban lo contrario. De todos modos, su cuerpo, mejorado por las drogas cambiantes que había ingerido, que ahora entendía que eran el ginseng solo un camuflaje para lo que su tío había puesto en su comida, lo ayudaría a resistir. No lo hizo. Shisui atacó en un punto específico donde se unieron los colores que componían el aura de Cao Cao, creando un fuerte desequilibrio en él y un moretón que se extendió por su pecho. La fuerza del ataque hizo que cayera hacia atrás, sintiendo dolor por primera vez en la pelea, pero junto con el dolor, una sensación de impotencia se extendió por todo su ser, incluso sintió que le costaba respirar. Shisui estaba cansado de practicar. Sé lo que comiste y me parece que es posible que ni tú ni quien te dio eso supiera exactamente cómo funcionaba ese suplemento, pero a mí me ayudó a aliviar el estrés, simplemente. Espero que puedas resistir mis ataques más fuertes. Dijo Shisui sin dejar que Cao Cao se levantara, atacando con el pie directamente al plexo solar de su oponente. El escaso aire en los pulmones de Cao Cao fue expulsado, mareándolo por un momento, pero Shisui se agachó a su lado, su puño derecho orbitando muchos puntos de Shi. Lo que ingeriste estaba mezclado con algunas plantas que ayudan bastante, al principio olí ginseng en tu aliento, pero tu falta de dolor y resistencia física anormal me dijeron que ingeriste exactamente eso. Felicidades, te envenenaste como tantos otros tontos que comieron ese extraño melocotón y creyeron haber alcanzado la inmortalidad. No, solo intercambiaron sus años de vida por Shi. Muchacho, tienes suerte de no haber comido toda la fruta, porque entonces tus mejoras actuales serían permanentes, pero tus años de vida solo serían 3, lo cual es un buen número, espiritualmente hablando. El melocotón mortal en cualquier dosis menor a la completa te dará una mejora temporal, pero eliminará tu capacidad de tener hijos. Felicidades. Ahora puedes hacer lo que cualquier marinero hace y disfrutar de las mujeres sin miedo a dejar hijos. Solo espero que no hayan sido demasiados. O serás castrado químicamente, pero la rareza y las leyendas que rodean a tal fruta solo hacen que algunos incautos intenten comerla o probarla con otros. La sonrisa de Shisui era bastante espeluznante mientras relataba algunos de sus oscuros conocimientos botánicos, pero su puño cayó donde debía caer. Un crujido satisfactorio llegó a los oídos de Shisui, quien le aplastó la nariz a Cao Cao, y la sangre brotó a borbotones de la cara del joven. Pero el chico ya estaba bastante asustado, pues recordó que había comido mucho de lo que parecía un melocotón durante el banquete. Me diste una pelea interesante, ¿sabes? Déjame devolverte el favor. Shisui comenzó a golpear los puntos donde se unían los colores del aura de Cao Cao. Aunque las mejoras de Cao Cao habían desaparecido, Shisui usaba bastante fuerza en sus golpes, a veces con resultados desagradables, como fracturas. Shisui disfrutaba de su pelea, así que fue menos drástico con el chico, sobre todo porque sabía que parte de su terquedad no era del todo culpa suya. Aún así, le rompió los brazos, las piernas y varias costillas al niño. Entonces Shisui le arrancó un trozo del pantalón a Cao Cao, se levantó y miró directamente a Zhao a través del muro de llamas. Zhao sintió un escalofrío. Parecía que Shisui se había enterado de sus acciones, e incluso de sus intenciones de consumir el milagroso melocotón de la inmortalidad, del cual había logrado obtener varios después de mucho esfuerzo. No te sorprendas cuando veas esto.
Muchas motas de Shi emergieron de Shisui, haciéndolo sentir exhausto, pero estas motas de Shi comenzaron a vibrar intensamente y luego cayeron sobre el trozo de tela que tenía en la mano. La tela se deshizo, pero un pequeño trozo comenzó a emitir una nube de humo antes de incendiarse por completo. Dejó que esa pizca de fuego cayera sobre el pecho de Cao Cao, dejándole una pequeña quemadura, pero cumpliendo así las exigencias de Agni. Ganador del Agni Kai, Shisui. Capítulo 29. Shisui y los espíritus ancianos. Ah, qué satisfacción. Dijo Shisui con una sonrisa mientras observaba cómo se consumían las llamas doradas. Pero lo importante en ese momento fue Azula, quien corrió hacia Shisui, saltando hacia él con los brazos extendidos, dejándose atrapar en el aire y girando para frenar el impulso. Estúpido Shishi, ¿por qué te arriesgaste tanto? Se quejó Azula en voz baja, incluso mordiéndole el hombro a Shisui como represalia, pero su prometido se echó a reír. Quería pelear. Fue la simple respuesta de Shisui, pero por el tono de sus palabras, era innegable que había sido bastante sincero y solo quería pelear. Parece que este tipo eligió el momento equivocado para provocarte. Dijo Zuko, resistiendo el impulso de desenvainar su espada y cortar a Cao Cao en pedazos. ¿Cómo podía ese bastardo tener ideas tan extrañas sobre su hermana? De no haber sido uno de los suyos, Zuko no habría dudado en desenvainar su espada y demostrarle al joven en el suelo lo poderoso que podía ser un miembro de la familia real. Tiene un problema. Además de los suplementos que tomó, parece que le afecta algo más. Dijo Shisui abiertamente, sin importarle quién lo escuchara. Quería que Zhao, que se había acercado, prestara especial atención a sus palabras. ¿Te refieres a...? Tile estaba a punto de preguntar, pero Mai se tapó la boca mientras miraba a Zhao con curiosidad. ¿Puedo purificarlo?, preguntó Petra con especial interés, y Shisui simplemente asintió antes de darle una palmadita a Azula en la espalda. Necesito hablar con ese respetable dragón de allá, ¿me concedes un momento? Le susurró Shisui a Azula, quien simplemente asintió antes de besar al chico en la mejilla y mirar a Cao Cao con crueldad. Si este tipo fue influenciado por algo más, entonces parte de la culpa de esta situación no es suya, pero eso no quita que me haya molestado muchísimo, además de deberte tu recompensa del Agni Kai. Me aseguraré de curarlo. Azula entrecerró sus ojos dorados, y Zhao, que estaba un poco preocupado por su sobrino, sintió un escalofrío. Corrían historias sobre la brutalidad de la princesa en el campo de batalla. ¿Cómo podía curar a otros? ¿Era ese el código para matarlos? Al fin y al cabo, si alguien moría, ya no estaría herido ni enfermo. Pero poco podía hacer cuando el cuerpo de Cao Cao estaba cubierto de densas e intensas llamas azules, y aunque intentó moverse para evitarlo, sintió como si algo afilado lo hubiera inmovilizado. Creo que me ha malinterpretado, vicealmirante Zhao. La voz de Zuko parecía un susurro, pero su postura y la intensidad de sus ojos dorados siempre miraban directamente a los ojos de Zhao. El príncipe estaba listo para atacar, su cuerpo tenso y algo encorvado para la acción, incluso el frío metal de su espada estaba un poco expuesto, un indicador de que Zuko podría sacar su arma en cualquier momento. No solo él, sino también Tile tenía una sonrisa cálida en su rostro, pero sus manos hacían un gesto que siempre usaba al presionar los puntos de presión de alguien, y sus ojos parecían estar buscando debilidades en el cuerpo de Zhao. Mai, por otro lado, se cubrió la cara con un abanico de metal negro, pero Zhao pudo distinguir el borde afilado de tal objeto, y parecía estar manchado con un líquido extraño que sin duda era venenoso. Petra, por su parte, había empezado a controlar la arena circundante, ofreciendo un espectáculo a quienes la observaban desde lejos. La arena se arremolinaba a su alrededor antes de empezar a emitir una luz dorada. Pueden empezar, dijo Azula mientras retiraba las llamas del cuerpo de Cao Cao, sorprendiendo a la multitud con el estado en que lo dejó. Pensé que la princesa Azula era cruel, ¿sabes?, dijo un marinero que inconscientemente había contenido la respiración y ahora suspiró ruidosamente. La princesa solo es cruel con los enemigos de nuestra nación, dijo Lee, quien tomaba nota de las reacciones de la gente. Sus palabras parecieron iluminar a la multitud, sobre todo porque Cao Cao ya no parecía tan herido, salvo por la nariz ensangrentada, que aún parecía estar aplastada. Todas sus extremidades retorcidas estaban ahora en su sitio y los moretones habían desaparecido. Azula parecía particularmente cansada por esto, y no curó a Cao Cao en absoluto, no porque no pudiera, sino porque no tenía suficiente energía y maestría para hacerlo, al menos por ahora.
La princesa solo reposicionó sus huesos y los conectó parcialmente, lo que acortó el tiempo de recuperación de Cao Cao. Eliminar los moretones fue mucho más fácil, pues ya existían terapias con calor para tales casos. ¿Y la nariz rota? La dejó intacta porque era algo que Shisui llevaba tiempo queriendo hacerle a Cao Cao, y Azula no iba a sanar esa herida. ¿Por qué iba a arruinar lo que su prometido finalmente había hecho? Las arenas doradas envolvieron entonces a Cao Cao, y volutas de energía negra, ahora visibles para el ojo humano, brotaron de su cuerpo. No fue el único. Quizás debido a la influencia del resplandor residual de las arenas doradas, muchos de los presentes sintieron que sus pensamientos se aclaraban. ¿Sabes? Siento que no debería haber sido grosero con mi esposa antes. Murmuró un hombre que sostenía un odre de vino, mirando el objeto con cierta reticencia, lo tapó antes de tener un pensamiento, tal vez ya había bebido demasiado. Ya lo he decidido, voy a proponerle matrimonio a Nora, lo peor que puede pasar es que me rechace. Dijo un joven marinero, al que uno de sus compañeros le dio una palmadita en la espalda. Bien por ti, hermano. Dijo, y otros marineros animaron al joven marinero, que ahora tenía la cara roja. ¿Qué son esas luces? Preguntó Zhao, hablando por primera vez desde que todo había terminado. Por alguna razón, ciertas ideas extrañas en su mente se suavizaron, no desaparecieron, y la purificación residual no eliminaba los pensamientos, pero tal vez harían que Zhao reevaluara más las cosas si se lo propusiera, solo tal vez. Purificación espiritual, todos los elementos pueden lograrla, aunque se trabaja más con el elemento agua. Dijo Azula con cierta molestia. No le gustaba nada a Zhao y la fase de fingir había terminado. Vaya, nunca esperé ver algo así. Supongo que tú también puedes, princesa Azula. Dijo Zhao, recuperándose rápidamente. Aunque Zhao quería preguntar sobre la energía negra que su sobrino había expulsado, sabía que era mejor no mencionar esos temas por ahora, especialmente cuando su sensibilidad a las emociones de las personas con las que interactuaba le decían del evidente desagrado y rechazo de los jóvenes hacia él. Para llegar tan alto como lo hizo, uno tenía que tener un ego bastante alto y saber cómo discernir las emociones de los demás hacia uno, y sumado a su experiencia, Zhao sabía exactamente lo que tenía que hacer en ese momento. Me disculpo sinceramente por la desagradable situación de esta noche y los problemas que causó mi sobrino. Pero, salvo algunos pequeños inconvenientes, no ocurrió nada malo, y el sabio Shisui pareció tomarlo bastante bien. Por lo tanto, degradaré a Cao Cao un rango y también lo enviaré a otra flota de la Nación del Fuego para que pueda reflexionar sobre sus acciones y su presencia no sea incómoda para él. Después de estas respetuosas palabras, Zhao incluso realizó una reverencia de 90 bastante estándar. Azula permaneció inexpresiva y no dijo nada más, sus compañeros se acercaron a ella y prefirieron prestar atención al lado de Shisui, indicándole que el asunto estaba resuelto allí. Además, sucedieron algunas cosas muy interesantes del lado de Shisui que llamaron la atención de todos y, sin duda, serán contadas, ilustradas y referenciadas por todos en el futuro. Shisui conversaba con seres espirituales que parecían muy poderosos y conocidos por los expertos que popularizaron este conocimiento. El título de un cuadro pintado esa misma noche era Shisui y los espíritus antiguos. Poco después de que Shisui dejara a Azula, se acercó al gran dragón dorado, Agni, el espíritu del fuego. Este se encontraba en un rincón apartado de la playa, lejos de la gente, contemplando el cielo estrellado con sus enormes ojos dorados. ¿Sabes? Cada estrella allí arriba es un sol como el que ves todos los días, algunos de esos soles son mucho más grandes que el nuestro, con mundos similares al nuestro, muchos sin vida, pero algunos. Algunos sí, y también miran al cielo estrellado. Esas fueron las palabras que dijo Agni para iniciar el tema de conversación. Lo sé, me gusta observarlos, y desde que Galileo mejoró los telescopios, los humanos hemos podido observar mejor estos mundos, aunque aún nos queda mucho camino por recorrer para siquiera ver cómo son en la superficie. Respondió Shisui, sentándose junto al gran dragón, que se mostró extrañamente amigable. Los humanos, al principio, no podían vivir adecuadamente a menos que estuvieran en el león tortuga, sin ningún elemento natural a su disposición como ahora, temerosos de cualquier espíritu cuando ambos reinos estaban conectados. Luego apareció este avatar, un tipo interesante, pero separó los dos mundos. Luego, la humanidad se extendió por gran parte del mundo terrenal, viviendo en una era ideal para ti.
Como el sol de este mundo, aunque soy adorado por los maestros fuego, mataron a mis hijos hasta que se dieron cuenta de que no era necesario, pero el miedo en ellos no desaparecerá, ¿sabes? ¿Pero sabes por qué nunca les quité el don del fuego a los humanos? Sabio Shisui. Preguntó el espíritu con solemnidad, girando su enorme cabeza para mirar a Shisui, quien contemplaba las olas rompiendo en la arena de la playa a pocos metros de distancia. ¿Importa? Preguntó Shisui, y Agni guardó silencio un momento antes de estallar en carcajadas. Exactamente, no importa. Mis hijos regresarán gradualmente a este mundo, aunque lamento la muerte de los demás. Son espíritus que eligieron quedarse en el plano terrenal y conocieron las consecuencias. No es como si los hubiera perdido para siempre, están ahí, en el mundo espiritual, y pronto volverán a mí. Dijo Agni con voz cansada. Shisui incluso sintió el enorme peso de los años en ese suspiro. Pero supongo que sabes que no acepté tu petición porque quería verte golpear a un tonto humano. Dijo Agni, lo que hizo que Shisui se pusiera serio. Quiero respuestas, podría haber ido al mundo espiritual, pero... Shisui guardó silencio en ese momento, y la experiencia de Agni le reveló la última parte de la frase. Shisui no quería llamar la atención al empezar a preguntar sobre ciertos temas. Por suerte, solo estaba invocando un reflejo del mundo espiritual, algo que eludía en cierta medida esas restricciones. La curiosidad a veces no es buena, jovencito. Se escuchó una voz etérea en ese momento, y la enorme figura de un espíritu con múltiples caras en su cabeza y muchas caras etéreas flotando a su alrededor apareció en ese momento. La única diferencia era que esos rostros eran particularmente femeninos, y junto con su suave voz, era obvio quién había aparecido en ese momento, la madre de los rostros. El niño es curioso, ¿por qué evitarlo? Algo pareció saltar del océano, parecía una gran ballena, pero pronto su cuerpo se convirtió en un pájaro enorme que aterrizó cerca de Agni. Su cuerpo, repleto de plumas negras, parecía perlado con puntos brillantes azules, rojos y dorados, como si fuera una criatura hecha de estrellas. El espíritu miró a Shisui antes de asentir, e incluso una sonrisa se dibujó en su pico. Por fin, un humano quiere alcanzar las estrellas, muchacho. Si un día quieres viajar a través del oscuro y frío vacío entre mundos, llámame, yo, Kunpen, te llevaré a un viaje como ningún otro. Dijo el gran pájaro, provocando que una sonrisa apareciera en el rostro de Shisui. Espero que cumplas tu promesa. Shisui ignoró a los otros dos espíritus y miró fijamente las plumas de Kunpen mientras inflaba el pecho como para presumir aún más. Tú y la morirán si lastiman a este pequeño humano, Pen. Dijo una voz que sonó como un trueno, y se formaron nubes negras en el cielo. Aunque las nubes pronto se tornaron multicolores, cientos de gruesos rayos salieron disparados de ellas, fusionándose finalmente en un extraño animal, con 4 patas como un caballo, cabeza y cuernos de dragón, escamas azules adornadas con un denso pelaje blanco que parecía estar constantemente liberando descargas. La hermosa criatura descendió del cielo, surcando el aire y dejando nubes multicolores a su paso. Era enorme, al igual que los otros 3 espíritus presentes. La mirada del espíritu se posó en Shisui antes de inclinarse y lamerle la mejilla. Chico, los demás no pudieron venir, pero escuchan todo lo que decimos, incluso esos molestos avatares y Batu, pero no tengas miedo, todos estamos en paz porque algo más grande nos une, ¿sabes? Dijo el último espíritu en unirse, ignorando el hecho de que Shisui se sacudía la saliva de la cara con particular disgusto. Kirin, tienes que dejar de lamer a la gente, a nadie le gusta. Dijo Agni molesto, pero Kirin le sacó la lengua juguetonamente, como si ser un espíritu antiguo no le importara. Es porque eres tan aburrido que Gea no quiere salir contigo. Dijo Kirin, provocando que Agni emitiera llamas doradas por la nariz, pero no actuó, solo miró a Shisui. Sabio Shisui, tú y el avatar son de los pocos humanos que pueden atraer nuestra atención. Solo otro iluminado tendría derecho a conversar con nosotros. Así que, haz las preguntas que nos trajeron aquí. Con las palabras de Agni, la breve alegría del momento se suprimió y se tornó completamente seria. Seré franco, ¿el mundo quiere follarme? ¿O es algún gran espíritu superoculto en el mundo espiritual? Shisui fue directo, pero la madre de los rostros respondió rápidamente a su pregunta. No podemos decir que el mundo quiera molestarte. El espíritu dudó un poco antes de encontrar una mejor palabra que la grosería que Shisui había dicho, pero pronto continuó hablando después de su breve pausa.
Pero como dices, un espíritu profundamente conectado con este mundo quiere molestarte, no solo a ti, sino a todos. Por suerte, duerme la mayor parte del tiempo, pero al parecer, has interrumpido lo que su sueño había estado planeando durante los últimos años, lo que ha provocado que su mecanismo de defensa se centre parcialmente en ti. Dijo Madre de Rostros antes de que Kirin tomara el control. Por eso te lamí, chico. No me gusta lamer a la gente solo porque, ya sabes, eliminé la perdición que se acumulaba en ti. Si se acumulara demasiado, te pasarían muchas cosas malas sin motivo, incluso podrías ahogarte bebiendo agua. Qué irónico para un humano con el don de Tuila. Kirin le dedicó una sonrisa humanizada a Shisui, quien tenía una gran sospecha en ese momento. ¿Por qué todos los espíritus sonreían? ¿Y por qué daban tanto miedo cuando lo hacían? Pero las revelaciones que había escuchado lo distrajeron y lo enfurecieron. Su ira provocó que su chi fluyera intensamente por su cuerpo, su impulso surgió, sobresaltando a los espíritus que, aunque eran mucho más fuertes que Shisui, no pudieron evitar sentir un poco de respeto por este humano. Incluso se les ocurrió una idea. ¿Shisui se uniría a ellos como espíritu en el futuro? No como un espíritu dependiente, sino como un espíritu verdadero que alcanzaría el potencial que todo ser humano tiene para convertirse en un ser espiritual. No mencionamos su nombre porque controlaría nuestra suerte. Ni siquiera le damos un nombre al azar porque tomaría el control. Es un ser que nació con el mundo mismo, el primer espíritu, y es bendecido. Cuando estaba solo, era aburrido, y eso lo hacía impredecible. Cuando surgió la vida, tanto terrenal como espiritual, ese ser no encontró mejor actividad que tomar las riendas del destino de otros para influir en ellos. Dijo Kunpen, mostrando un odio especial en sus palabras, indicando que había historia allí. A nadie le gusta que lo manipulen, así que hubo una gran pelea en aquel entonces. La lucha fue tan intensa que redujo a los humanos a un estado inútil. Decidieron ceder sus elementos a las tortugas león y vivieron en un aislamiento temeroso durante decenas de miles de años hasta que no quedó historia que registrara a este ser. Con el tiempo, se durmió, pero su sueño se extendió por este mundo y echó raíces. Automáticamente inventó historias, y quizás muchas cosas que han sucedido en la historia del mundo terrenal sean culpa suya. Aunque su control no es tan directo como solía ser, una coincidencia aquí, un pequeño accidente allá, y el mundo encajó según su gusto particular. Hasta que naciste, las cosas empezaron a ir mal en su última historia. Y cuando alcanzaste la iluminación, bueno, destruiste su historia. No eres el primero en hacer esto, ni tenemos esperanzas de que seas el único, pero el sueño de ese espíritu hará todo lo posible para eliminarte, pero no te preocupes, ahora es aún más limitado que Baatu. Además, Kirin te ha lamido, por lo que no desarrollarás una mala suerte extrema que empeoraría mucho tu situación, pero muchas cosas sucederán a tu alrededor, todo para eliminarte. Desde desastres naturales, personas que te desagradan, espíritus que se topan contigo y están de mal humor, y un meteorito que caerá convenientemente cerca de ti. Nada directamente o controlado por ese ser o su sueño, pero intentará abrumarte, mantenerte en alerta constante, desgastar tu mente hasta que te rindas o hasta que mueras. Las palabras de Agni solo hicieron que el impulso de Shisui se intensificara. Aang, que jugaba alegremente con pingüinos en el polo sur, se detuvo de golpe y miró hacia la Nación del Fuego. Por un instante, las flechas tatuadas en su piel y sus ojos brillaron con una luz blanca antes de volver a la normalidad. Alguien enfureció a Shisui y hasta aquí se nota. ¡Qué exagerado! Le preguntaré a Roku luego. Dijo Aang antes de mirar a Katara, que planeaba sobre un pingüino, y una sonrisa se dibujó en su rostro. En el Polo Norte, Yue, que estaba leyendo tranquilamente un libro en su habitación, miró hacia la Nación del Fuego, entonces pareció escuchar algo que solo ella podía, y una sonrisa se dibujó en su hermoso rostro. Alguien va a tener mala suerte, murmuró la princesa antes de concentrarse en su lectura. Un fanático inmortal de las novelas de Avatar Kyoshi estaba sentado cómodamente junto a una fogata en el desierto, aunque esta vez no estaba solo. Estaba sentado al lado de una adolescente ciega que no se callaba, y de repente miró en dirección a la Nación del Fuego con exasperación. «Es mocoso, está causando problemas», se quejó el anciano, y la niña ciega, Top, volvió su oído hacia él con curiosidad. «¿Qué pasó?», preguntó Top, causando que el anciano mirara a Top con un poco de molestia antes de suspirar. «Hija, simplemente siente el mundo, pero en lugar de solo sentir las vibraciones, intenta sentir la espiritualidad.
Puedes hacerlo porque ya has interactuado mucho con los tejones Topo, simplemente concéntrate. Aconsejó el anciano, y aunque Top hizo un puchero, hizo caso. Vamos, Lao Ge, ¿por qué me aburres tanto con? ¿Quién demonios está tan enojado? Dudo que, aunque muera, su ira se disipe. Por Gea. ¿Qué le hicieron? Exclamó Top al sentir que el impulso de Shisui crecía cada vez más. Eso, Top, es la ira de un iluminado. Incluso yo recuerdo que cuando la Guima se enfadaba, el viento del mundo llevaba su ira a todas partes del mundo. Cuando Kyoshi se enfadaba, la tierra temblaba. Además, la pequeña mano de Top cubrió la boca de Lao Ge, impidiéndole hablar más. Anciano muerto, no quiero oír tus recuerdos de miles de años. Gritó Top, lo que hizo que Lao Ge arqueara una ceja. Top podía hablar todo el tiempo y él no. Los jóvenes ya no respetan a los mayores de la generación del milenio como yo. Se quejó Lao Ge antes de volver a pensar en Shisui. Esta ira es como la de la Guima, pero en lugar del viento, el agua la lleva a todos. ¡Qué maravilla! Me gustaría conocerlo. Pensó Lao Ge antes de apartar la mano de Top de su rostro. Recordó que esa chica grosera estaba jugando con barro hacía un rato. Deberías calmarte, las cosas no son tan malas como parecen. Le dijo Kunpen a un Shisui muy enojado, y tenía motivos para pedirle que se calmara. Motas de Shi danzaban alrededor de Shisui, girando y vibrando a su alrededor. La playa se había vuelto caótica por su culpa, con enormes olas rompiendo, pero nadie se vio afectado. Aún así, no era bueno para la salud de nadie contemplar el espectáculo de las gigantescas olas, por lo que la playa había quedado abandonada, a excepción de los compañeros de Shisui, que lo observaban desde la distancia con preocupación. Hay dos cosas que detesto, no hay palabras para describir la abyecta emoción que siento en cada célula de mi cuerpo cuando sé de dos temas en particular: posesión y manipulación. Detesto que la gente se sienta impulsada a actuar sin haberlo elegido. Baatu es aceptable porque solo evoca pensamientos negativos y forma parte del ciclo normal de este mundo, pero aún así no me gusta mucho. Pero de eso a lo que me acabas de decir. No puedo detener esta emoción, y solo puedo liberarla en forma de ira y rabia pura. Shisui apenas pudo decir estas palabras, con los dientes apretados por la gran emoción que sentía. Humano, solo represento el caos existente. Todo espíritu con mi energía se ha rendido voluntariamente a mí, y toda persona afectada por mí lo hace porque así lo desea. Solo soy parte de este mundo, como todos los demás, pero comparto tu odio. Una voz profunda y llena de malicia se escuchó en ese momento. La voz de Baatu se escuchó. Puedo darte el poder que necesitas si quieres. Nunca obligo a nadie a hacer lo que no quiere, ¿sabes? Y tengo predilección por los maestros agua. La voz de Baatu era tan seductora como siempre, pero Shisui sonrió, mostrando todos sus dientes blancos. No necesito tu ayuda, Baatu. Dijo Shisui, identificando al dueño de esa voz, y un suspiro de exasperación se escuchó de fondo. Humano, no, sabio, ¿qué vas a hacer al respecto? No puedes derrotarlo, su sueño siempre intentará reparar su historia, atraerás muchas moscas y, al final, después de luchar con todas tus fuerzas, finalmente perecerás. Ya sea por una lesión o por la vejez, tu vida llegará a su fin, incluso si te conviertes en un espíritu, ¿y qué? Nada cambiará, este sueño volverá para tejer otra historia, para disfrutarla como público, para cambiar lo que no le gusta, para manipular a los actores. Sabio Shisui, ¿qué puedes hacer? La voz de Baatu tenía un fuerte toque de burla esta vez, pero su última pregunta fue bastante seria, y todos los espíritus, avatares e incluso el sueño mismo prestaron un momento de atención a este lugar para escuchar la respuesta de Shisui. Desgarraré y desgarraré hasta el final. Nadie intentará manipular mi vida, arruinar mi suerte, ni siquiera intentará retomar el control de mi entorno sin que yo me interponga en su camino. En ese momento, el impulso de Shisui se disipó por completo, y cayó de espaldas sobre la arena humedecida por el agua salada del mar. En contacto con el agua del mar, Shisui miró las estrellas y levantó la mano como para agarrar algo, momento en el que se pudo escuchar la risa de Baatu. Si sigues vivo cuando me vaya, quiero conocerte, sabio. Espero que disfrutes de tu ajetreada vida y aguantes hasta mi eventual regreso. La voz de Baatu se desvaneció, junto con el reflejo del mundo espiritual. Los espíritus desaparecieron y la playa volvió a estar en silencio, pero Shisui continuó tumbado en la arena, mirando el cielo estrellado con una sonrisa de satisfacción en su rostro.
Ah, mi vida no podría ser aburrida, ¿verdad? Si no fuera Ozai o el Avatar, ¿quién más sería? Bueno, estoy listo. Susurró Shisui antes de sentir la cercanía de sus compañeros. Era hora de levantarse. El loto rojo debe ponerse en marcha esta vez. Nuestro objetivo ya no es solo el Avatar, sino el sabio Shisui. He llegado a la conclusión de que no necesitamos figuras tan prominentes para liderar a la humanidad. Para lograr la paz verdadera, la Nación del Fuego debe caer por completo. Por el bien del Reino Tierra. Esta es una gran demostración de poder. ¿Cómo será tener esta cara en mi colección? Un maestro agua no puede ser el príncipe de la Nación del Fuego. Debemos eliminar al sabio Shisui para que podamos recuperar nuestra posición como poseedores del conocimiento en la nación. Todo el conocimiento debe pertenecer a nosotros, los nobles, los alquimistas. Si el sabio Shisui es un maestro agua, ¿por qué no apoya a nuestra tribu agua del norte? Debemos darle una lección a este traidor. Muchas personas comenzaron a tener ciertos pensamientos basados en pequeñas ideas y conclusiones en las que estaban involucrados. Rean gastó toda su energía en esto antes de quedarse en silencio. Tal vez Shisui sin saberlo lo había lastimado tanto que no pudo actuar después. Ahora bien, el problema de Shisui no era con ese ser, sino con los efectos del efecto mariposa que comenzó con su nacimiento. Capítulo 30. Chismes. Lo que pasó la noche en que se celebró el Agni Kai se extendió rápidamente por todo el mundo. Quizás una de las consecuencias de que hoy todas las naciones sean un poco más abiertas entre sí fue que este tipo de noticias se difundieran. Algunas personas interesadas lo tomaron en cuenta por diferentes razones, pero nadie podía negar una cosa. Todo alrededor de Shisui, el sabio, el iluminado, era siempre extraño o increíble. Mucha gente encontró información oculta sobre los espíritus que aparecieron, lo que le dio a esta noticia mucho más peso y relevancia. Se recordaron antiguas historias sobre las habilidades de la Madre de los Rostros, quien da rostro a todos los nacidos y los que están por nacer en este mundo. La Nación del Fuego ahora tenía una visión más clara de cómo era Agni, el espíritu del sol que tanto veneraban. Incluso las canciones infantiles inspiradas en él se transformaron en canciones más serias para explicar la admiración del pueblo por tal ser. La aparición del legendario Kunpen, un ser espiritual que parecía estar estrechamente relacionado con las culturas de las tribus del agua o los nómadas del aire, despertó un fuerte interés en explicar los secretos de las estrellas. ¿Qué ser humano no querría ver lo que hay ahí fuera? Aunque la astronomía como tal solo podía limitarse a teorías, cálculos y observaciones, la ferviente búsqueda del conocimiento no terminó, solo comenzó. Lo que causó revuelo fue Kirin, un espíritu que, en la antigüedad, se decía que traía buena suerte a quienes lograban vislumbrarlo. Quienes lo veían de cerca ahora podían jactarse de tener más suerte que los demás. Aunque toda esta situación atrajo la atención de las personas a quienes les agradaba Shisui, también atrajo la atención de las personas que tenían animosidad o incluso hostilidad hacia él. Tal fue el caso de cierto grupo que se había formado siglos atrás con una idea noble, pero que había sido llevada al extremo, y sus principios e ideas ahora estaban distorsionados por el extremismo. Al menos aquellos que mantenían todo en su mejor estado podían optar por separarse, no sin conflicto. De esta organización surgieron dos organizaciones que eran completamente opuestas entre sí y que habían estado involucradas en muchos conflictos a lo largo de los años. Ahora, el lado más radical estaba listo para actuar nuevamente. El sonido de la puerta despertó a Shisui, quien dormía en una cama pequeña. Vestía solo unos shorts, y la sábana envolvía a la persona que yacía a su lado. ¿Por qué siempre tomas la sábana para ti?, murmuró Shisui antes de levantarse y acercarse a la puerta. Era Zuko quien sostenía un pergamino en su mano, y al notar la situación en la pequeña habitación, rápidamente miró hacia un lado antes de entregarle el pergamino a Shisui. Una carta del tío Hiro. Fue enviada urgentemente junto con otras, pero esta fue tachada con el sello de urgente. Dijo Zuko antes de salir corriendo de allí, quejándose justo ahora de por qué las habitaciones de los barcos eran tan pequeñas. ¿De acuerdo?, dijo Shisui, un poco aturdido por el sueño, pero como no había nadie más con quien hablar, cerró la puerta y se acercó a la cama, sentándose en el borde. El pergamino contenía una larga carta de Hiro, y aunque Shisui esperaba lo habitual, la noticia presentada en el pergamino borró todo rastro de sueño de su mente.
Ya había pasado una semana desde que habían iniciado su viaje al Polo Sur, y debido a eso, algunas cosas en el pergamino apuntaban a que ciertas cosas anormales estaban sucediendo entre algunos nobles. Encuentros inusuales con algunas figuras importantes años atrás, ese grupo que había sido condenado al ostracismo, no, que Shisui había condenado al ostracismo porque le parecían estúpidos y miopes. Además, una introducción a una determinada organización llamada el Loto Rojo, y aunque no se dijo mucho sobre sus orígenes, Hiro contó brevemente de dónde venían, su historia y las cosas locas que solían hacer o intentaban hacer. Nobles y alquimistas conspirando. Además, el Loto Rojo parece movilizarse con algún propósito. La boca de Shisui se burló, pero su mirada era completamente seria. No le importaba lo que hiciera el primer grupo, pero el Loto Rojo era diferente. Aunque tenía una idea de lo que era esa organización, la asociaba más con el hecho de que le estaban causando muchos problemas a Korra, quien se suponía que sería el avatar después de Aang si las cosas no hubieran cambiado. Shisui apenas usó su conocimiento de este mundo para planificar sus cosas o tener información sobre algo, incluso las cosas que sabía sobre este mundo debido al programa de televisión, no las tomó muy en serio a menos que las hubiera estudiado y confirmado. Entonces, la idea de que el Loto Rojo solo estaría activo en el futuro de Korra nunca se le ocurrió, y conociendo las enormes diferencias entre este mundo y el programa original, tanto antes como después de su nacimiento, Shisui tomó muy en serio el hecho de que este grupo volviera a la acción. Por la misma razón, cuando vuelva a ver a Hiro, le pedirá más información sobre este grupo y hará todo lo posible para estar preparado para ellos, porque si son aunque sea un 10% similares a lo que vio en Korra, ya está esperando un grupo extremadamente organizado y poderoso. Siempre me pregunté de dónde venía el conocimiento de Zae sobre la posibilidad de romper el ciclo del avatar si el avatar moría mientras usaba el poder de Raava. Por cierto, ni Wan ni los demás me hablaron de Raava, solo Baatu, aunque entiendo por qué. Solo espero que nadie sea tan insensato como para creerle a Baatu y dejarse influenciar por él solo para obtener el poder de derrotarme. ¿Qué pienso? La gente puede volverse tan insensata y desesperada, así que debo estar alerta, debo entrenar más. Shisui pensó antes de pensar en otra cosa. Tengo que advertirle a Aang sobre estas personas si pudiera ser un posible objetivo. Él es el objetivo número 1 del Loto Rojo. Shisui controló la tinta seca en el pergamino. Primero, absorbió parte del vapor de agua para devolverlo a un estado líquido. Luego revisó la tinta para escribir una carta, la secó rápidamente y enrolló el pergamino. Estaba a punto de levantarse de la cama para entregárselo a Musu para que lo enviara por correo, pero una mano suave apareció detrás de él y se posó sobre su pecho, arañándole suavemente la piel. ¿A dónde vas? Tenemos que empezar el día como es debido. El rostro de Azula, cubierto por su largo cabello negro, descansaba sobre el hombro de Shisui mientras las manos de la princesa atraían a su prometido hacia su cuerpo desnudo. El contacto piel con piel alivió la pequeña preocupación de Shisui en ese momento. Dejó caer el pergamino al suelo y se dejó llevar, pues, como el ambiente se estaba volviendo cada vez más frío, era justo darle un poco de calor a su prometida, ¿no? Zuko caminó por los pasillos de la nave en la que estaba, cada persona que encontraba se hacía a un lado para hacerle un pequeño gesto de respeto, que él devolvía con un breve saludo. Una semana de viaje y la experiencia previa antes del viaje enseñaron a los marineros que los miembros de la familia real, así como sus compañeros, no eran tan pomposos como los nobles a menudo eran retratados en algunas novelas. La aclimatación fue lenta, pero al menos ya no hacían reverencias innecesarias y casi todos podían decir simplemente príncipe o princesa en lugar de títulos floridos o palabras demasiado formales. ¿Pero qué hacía Zuko tan temprano? Sencillo, quería entregar las cartas que habían enviado al grupo. Aunque el asunto de la habitación de Shisui seguía en su mente, no le dio demasiada importancia. ¿Qué suerte tiene Tile de no tener novio? No quiero ver el trasero desnudo de ningún chico. Bromeó Zuko en voz baja, divirtiéndose con esta pequeña broma para pasar el rato. Pronto tocó a la puerta que conducía a la habitación de su amigo Tile, pero después de 2 golpes pudo escuchar algo pesado caer al suelo y algunas cosas parecían haber sido movidas con prisa. Un momento. Se escuchó la voz de Tile, y Zuko negó con la cabeza, pensando que al tocar la puerta debía de haber despertado a su inquieto amigo, quien seguramente se había caído de la cama. Tile abrió la puerta, aunque solo un poco, y se mantuvo en el espacio abierto para que nadie pudiera ver el resto de la habitación.
Aunque extraño, Zuko pensó que tal vez Tile no quería que viera el típico desorden que solía tener en su habitación. Enviaron cartas y quería repartirlas. Tu familia envió esto. Zuko le entregó un rollo de pergamino a Tile, quien usó una sola mano para arrebatárselo, y luego preguntó con una expresión extraña y un rubor inusual. ¿Que eso es todo? La voz de Tile vaciló un poco, y Zuko asintió antes de mostrarle el último pergamino que tenía en la mano. Esta carta es para Petra, me voy. Entonces, otra mano, muy distinta a la de Tile, salió de la puerta, acompañada de otra voz. Oh, entonces dámelo. Esa era la inconfundible voz de Petra, y entonces Zuko miró más de cerca el rostro sonrojado de Tile, su extraña expresión. Todo hizo clic en su mente y finalmente se conectó en una extraña conclusión. Petra y tú. Zuko hizo un pequeño gesto, pero sin esperar respuesta, colocó el pergamino en la mano extendida de Petra antes de correr por el pasillo. Tenía que contarle el chisme a Mai, eso era lo único en lo que pensaba ahora mismo. Te dije que esperaras. Se enteró. Ahora Mai lo sabrá, y Azula también, y Shisui acabará enterándose. No dejará de hacer bromas. Se quejó Tile antes de cerrar la puerta, girándose y mirando a la chica que tenía delante con cara de pocos amigos. Simplemente tenemos que explicar las cosas, ya sabes, no es tan complicado. Dijo Petra, que solo vestía pantalones cortos, dejando todo el torso desnudo, pero a quien no le importó demasiado que Tile la viera tan expuesta. Sé que hicimos buenos amigos, unos tipos con corazón de pato, pero Shisui seguro que nos da consejos, y aunque sé que lo dice en broma, el muy cabrón a veces da buenas ideas. Tile se resignó, tumbada boca arriba en la cama, pero dejando que la gravedad la deslizara lentamente hasta el suelo. Ah, como el extraño consejo en broma que les dio a Zuko y Mai, pero nunca pensamos que Mai lo cumpliría. ¿De verdad son tan interesantes las cuerdas? Murmuró Petra, la última pregunta, ignorando la mirada de Tile, que miraba al techo de la habitación con una expresión inexpresiva. Pero, ¿qué pasa si resulta que sus ideas son las correctas para nosotros al final? Preguntó Tile de repente, haciendo que la sala se quedara en silencio durante unos largos segundos antes de que Petra respondiera. Pensémoslo luego, hay algo que aún no he terminado. Petra se lamió la comisura de los labios con suavidad, y todo el mal humor de Tile desapareció antes de que sus mejillas se pusieran completamente rojas. Cierto. ¿Por qué seguiste hablando con Zuko? Gritó Tile, pero no había queja en su tono ni en su expresión. De hecho, se bajó los pantalones cortos que llevaba puestos, todo para dejar que su compañero terminara lo que Zuko había interrumpido. No, Yang Chen, no voy a matar a este tipo, Zhao. Dijo Aang por 10ª vez mientras suspiraba incómodo en el mundo espiritual. No entiendo por qué tanta gente se aferra al concepto de no matar. Se quejó el espíritu avatar femenino, haciendo que Aang pusiera los ojos en blanco. Es lo que aprendí como nómada aire. No lo entenderías. No, ¿por qué no me entenderías? Aang finalmente hizo la pregunta clave. Yang Chen era como él, una nómada del aire, así que ¿por qué era tan asesina? Aang incluso podía sentir el viento maligno que la rodeaba, un viento que transportaba las intenciones asesinas de la mujer. Los nómadas del aire somos pacifistas, nunca hemos dejado de serlo, pero así es como interpretamos lo que nos enseñan quienes nos definen más allá de nuestra cultura. Por lo que veo, te mantienes firme en tu comprensión. Has superado mi prueba. Dijo Yang Chen con una leve sonrisa antes de mirar atrás. Los otros avatares parecían estar quejándose de la situación, algunos incluso parecían estar regalando objetos a otros. Esta extraña situación hizo que Aang concluyera que los avatares estaban aburridos e incluso habían hecho apuestas por él. Raava, ¿cómo puedes soportarlos todo el tiempo? Preguntó Aang en voz baja, y la voz femenina de Raava salió de su interior. ¿Te acostumbras después del tercer milenio? Vi a avatares crecer y morir de viejos con sus familiares a su alrededor, otros eran solteros o morían jóvenes, en casos raros como Kyoshi, tenían pareja del mismo sexo y vivían mucho más que el resto. Aprendí que los avatares también son humanos, aunque estén fusionados conmigo, un espíritu, su esencia humana nunca podrá diluirse, pero eso es lo que los hace tan valiosos en su diversidad. Aang, me alegro de que las enseñanzas de Shisui no te hicieran cambiar drásticamente de opinión, sino que las absorbieras para crear tu marco de pensamiento y acción.
Aparte de la inexperiencia en la actuación y la falta de los otros 3 elementos para doblegar, eres un avatar maduro, lo celebran a su manera. Aunque sea con apuestas. Dijo Raaba al final, haciendo que Aang viera las acciones de los otros avatares un poco diferente. Pero la mente de Aang volvió rápidamente al tema original de su llegada al mundo espiritual. Quería consejos románticos. No sabía cómo terminaría con el plan de él y Shisui contra el vicealmirante Zhao. Sí. Bueno, ¿puedes ayudarme un poco? ¿Cómo se supone que me acerque a una chica? La pregunta captó la atención de ciertos avatares masculinos y de Kyoshi, quienes miraron a Aang. ¿Esa chica es de la tribu Agua del Sur? Kuruk es de allí, quizá tenga algún consejo especial para ti. Señaló un avatar con ropa tribal, pero con un claro estilo de la Nación del Fuego. Era un avatar nacido entre los guerreros del sol. Caza algo grande y peligroso, como un perro oso polar, y dale su pelaje o algo simbólico, dijo Kuruk, tocándose el pelaje de la cabeza con profunda tristeza y añoranza en los ojos. ¿Sabes que soy vegetariano y no lastimaría a los animales solo por su pelaje? A menos que alguien y yo estuviéramos en peligro, no tomaría medidas contra esas criaturas. Dijo Aang, provocando que Kuruk lo fulminara con la mirada antes de agitar la mano con desdén. Entonces busca vómito de ballena y haz perfume con él. Lo hice con mi esposa y es facilísimo. Dijo Kuruk, haciendo que Aang se sintiera mal al pensar en algo tan repugnante. ¿Qué? Es una costumbre, mocoso. Si le gustas a la chica, probablemente te dé un perfume de vómito de ballena, eso o una albóndiga de pingüino, qué lástima que seas vegetariano. Las palabras de Kuruk dejaron a Aang paralizado. ¿Qué voy a hacer si Katara me da vómito o perfume de carne? No quiero esas dos cosas. Gritó Aang en su mente, pero por fuera solo tenía una sonrisa ligeramente nerviosa. O podrías darle un regalo más sencillo, una talla de madera. Espera, ¿no está seco el Polo Sur? Preguntó un avatar masculino de nómada aire, lo que provocó que muchos avatares del Polo Sur lo miraran con desaprobación. Chico, mejor piensa por ti mismo, pero estas cosas suelen pasar solas. No tienes que pensar en nada súper complicado para iniciar un acercamiento más profundo con una chica. Dijo Kyoshi, haciendo que Aang dudara un poco. ¿Qué? Soy mujer y mi compañera también lo era. Sé más que tú sobre eso. Las palabras de Kyoshi avergonzaron a Aang, quien asintió con el rostro sonrojado antes de despedirse de los demás y desaparecer en el mundo espiritual. Algo sencillo. No demasiado complicado. Aang debatió en silencio, sentado en el suelo de su tienda cuando sintió frío y, mientras se abrigaba, se le ocurrió una idea. Eso es. Gritó Aang antes de taparse la boca y quedarse callado, pero como nadie lo reclamó, volvió a dormirse con la emoción en el rostro. Al día siguiente le daría a Katara una linda sorpresa. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.